Por su parte, en Suiza, el teólogo y sacerdote Ulrich Zwinglio llegó de forma independiente a las mismas conclusiones heréticas de Lutero, tomando posiciones incluso más radicales que las suyas. Apelando también a la vuelta a los orígenes del cristianismo, Zwinglio pensó en la creación de una iglesia estatal independiente de Roma, renegó de la autoridad eclesiástica y declaró a las Escrituras, con su propia interpretación por supuesto, como única autoridad moral posible. Con su éxito e influencia política, Zwinglio consiguió que en Zúrich, en 1524, se abolieran las indulgencias y las peregrinaciones, se rechazaran los sacramentos y se destruyeran las pinturas, estatuas, reliquias, altares y órganos de los templos católicos. Hizo además que los vasos sagrados, cálices y custodias fuesen fundidos y transformados en monedas, y que toda la propiedad eclesiástica pasase a manos del Estado, suprimiendo así los monasterios. Por su causa se rechazó el celibato, el ayuno y los demás consejos evangélicos, considerándolos como simples preceptos humanos que no tenían por qué ser seguidos, hasta el punto de que los matrimonios de monjes, monjas y sacerdotes eran cada vez más frecuentes, y el mismo Zwinglio fue uno de ellos. Una nueva ley de matrimonio del 10 de mayo de 1525 reguló todas estas innovaciones. En esa misma primavera se abolió la Santa Misa y en su lugar se introdujo la impiedad por medio de un supuesto servicio conmemorativo de la Última Cena. Y poco a poco el veneno de Zwinglio traspasó a otras ciudades suizas tales como Berna, donde se instauraron las mismas medidas que en Zúrich en poco tiempo. El veneno de su herejía se extendía por doquier, y al igual que en Alemania, las consecuencias no se harían esperar. Pronto estalló la insurrección violenta en las ciudades conquistadas por la herejía de Zwinglio, y su herejía no se limitó a Suiza. Sus perniciosas ideas continuaron extendiéndose más allá de las fronteras de su país. El propio Zwinglio, que era más liberal que dogmático, estaba tan seguro de su papel que escribió: «Dentro de 3 años, Italia, España y Alemania aceptarán nuestros puntos de vista». Y pese a todo el daño causado por este siervo de Satanás, a su muerte sus seguidores prosiguieron su obra de expansión herética bajo la dirección de Heinrich Bullinger. De forma paralela a Calvino y Zwinglio surgieron también los anabaptistas, que fueron conocidos como los radicales de la Reforma, ya que pretendían una reforma de la Iglesia mucho más profunda de la que exigían Lutero y los demás reformadores, optando por medios incluso más violentos que estos, que les llevaron, por ejemplo, a tomar el papel protagonista en el levantamiento de la ciudad de Münster y a participar activamente en la guerra de los campesinos alemanes. Al igual que todos los reformadores, los anabaptistas aseguraban querer volver a recuperar la pureza de los orígenes de la cristiandad, pero como hemos visto, esto tan solo era una simple excusa para esconder el veneno de su herejía. Los anabaptistas, como el resto de reformadores herejes, renegaron de la verdadera fe, del papado, de los sacramentos y de la Santa Misa, y en definitiva de todo lo católico, estableciendo como única norma las Escrituras, por supuesto, previamente adaptadas a su herejía. Sin embargo, lo que les hacía formar una rama diferente es que, contrariamente a las ideas del resto de los reformadores, los anabaptistas negaban la validez del bautismo de los infantes y predicaban que era necesario rebautizarlos de nuevo siendo adultos, porque según ellos así se hacía en el Nuevo Testamento. De ahí deriva su nombre. Además, como sus normas fundamentales, los anabaptistas defendían el derecho a la libertad religiosa de todo hombre, es decir, el derecho para vivir la fe que cada uno elija o no vivir ninguna, y creían en la Iglesia como una fraternidad de todos los hombres sin distinción. Si recuerdan, estos son dos de los principales postulados masónicos. ¿Es casualidad? Obviamente no. Por su parte, en Inglaterra, la reforma fue iniciada por un rey que curiosamente años antes había escrito una obra titulada Assertio Septem Sacramentorum, con el objetivo de luchar contra las acciones heréticas de Lutero y reafirmar la enseñanza dogmática de la Santa Iglesia Católica con relación a los sacramentos y especialmente al sacrificio de la Santa Misa, hecho que le hizo recibir de parte de su santidad el Papa León X el título de Defensor Fidei, defensor de la fe. Hablamos de Enrique VIII. Sin embargo, pese a este gran título, su moral pecaminosa era más que palpable, ya que casado con Catalina de Aragón, hija menor de los reyes católicos de España, frecuentaba diversas concubinas, entre las que se encontraban María Bolena e Isabel Blount.
En 1526 comenzó a interesarse por Ana, la hermana de su concubina María Bolena, excusándose en que su legítima esposa Catalina no podía darle un heredero varón, y con el fin de obtener una dispensa papal de su matrimonio con Catalina para casarse con Ana Bolena, Enrique VIII comenzó a buscar junto con sus canonistas la manera de declararlo nulo. Al no conseguir la nulidad, puesto que su matrimonio con Catalina era perfectamente válido a los ojos de Dios, aconsejado por Tomás Cranmer y Tomás Cromwell, recibió romper con Roma definitivamente, desobedecer al sumo pontífice y a la santa ley de Dios y casarse de nuevo. El Papa respondió a estos acontecimientos excomulgando a Enrique VIII en julio de 1533, tras lo cual la reacción de Enrique VIII no fue menos contundente. En 1534 hizo aprobar en el Parlamento el Acta de Supremacía, en virtud de la cual se declaraba la independencia de la Iglesia de Inglaterra y se erigía al rey como la máxima autoridad de la misma. De esta manera, Enrique VIII, asumiendo él mismo los poderes que le negó al sumo pontífice, obligó a sus fieles y a todo el clero católico bajo sus dominios a someterse espiritualmente a sus nuevas disposiciones. Sin embargo, los cambios más drásticos se llevarían a cabo tras su muerte. Sus sucesores, instigados por Cranmer, quien fuera nombrado por el propio Enrique VIII arzobispo de Canterbury, enseguida abrazarían las ideas de Lutero y llevarían a cabo la reforma protestante propiamente dicha, estableciéndose así el culto anglicano. Al igual que los reformadores del continente rechazaron el papado, negaron la infalibilidad y autoridad de la Iglesia y establecieron la supremacía de su versión de las Escrituras como regla de fe, afirmando que la salvación viene de la sola fe independientemente de las obras de cada uno. Abolieron también los votos monásticos y el celibato del clero. Rechazaron además la intercesión de la Santísima Virgen y los santos, la existencia del purgatorio y la validez de las indulgencias y las oraciones por los muertos. Sin embargo, existía una diferencia fundamental con respecto al resto de las corrientes protestantes, que es la organización de su nuevo culto, pues camuflaron su herejía bajo una apariencia católica, haciéndola incluso más peligrosa y dañina para las almas que las herejías continentales. De este modo, en el culto anglicano y en sus derivados se conservarían los ornamentos sacerdotales católicos y hasta la estructura jerárquica interna, es decir, las figuras de los diáconos, de los sacerdotes y de los obispos, al servicio en este caso del rey, que sería su cabeza política y espiritual en lugar del legítimo pontífice de Roma, aunque lo más significativo se encuentra en los sacramentos. En su perversidad los reformularon todos, en lengua vulgar y eliminando todo aquello que sonase excesivamente católico. Así pues, reformularon el bautismo, crearon una especie de reafirmación del deseo de ser cristianos en lugar de la confirmación católica, crearon también una oración para los moribundos en lugar de la legítima unción de enfermos, se inventaron un nuevo rito de matrimonio, crearon un supuesto acto penitencial que excluye la confesión de los propios pecados, y en lugar del orden sacerdotal católico, crearon un pseudo rito de ordenación propio para sus supuestos diáconos, sacerdotes y obispos, que por supuesto era compatible con el matrimonio, y actualmente pueden acceder a dicho oficio, porque no se le puede llamar de otra forma, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, lo más grave es la reformulación de la Santa Misa, que la llevaron a cabo conservando su nombre y apariencia. Detengámonos un momento en este punto porque es crucial entenderlo. Ellos, como el resto de ramas protestantes, negaron el triple dogma de la Eucaristía, es decir, negaron la transustanciación y adoración del Santísimo Sacramento, el oficio sacrificial del sacerdocio y el carácter propiciatorio de la Santa Misa. Sin embargo, en lugar de establecer las cenas de Lutero, fueron incluso más perversos que él, ya que reeditaron el misal romano, arrancando del ritual católico todo aquello que recordase la presencia real de nuestro Señor y el sacrificio propiciatorio de la Santa Misa, y desarrollaron en su lugar, en 1549, un libro de oraciones anglicano que se llamó perversamente La Cena del Señor y la Santa Comunión, comúnmente llamada Misa, título que, certificando la creencia protestante de que la Santa Misa es simplemente una comida, causaba gran confusión a los fieles por adquirir el nombre católico. De hecho, también hacían llamar a su culto herético Santa Eucaristía, y sus templos, que en su mayoría se instauraron profanando los templos católicos, llevaban nombres de santos, aunque por supuesto no los veneraban. De hecho, los altares católicos fueron destruidos y reemplazados por simples mesas, las imágenes e iconos fueron retirados de las iglesias y los sagrarios fueron eliminados. San Roberto Belarmino escribió espantado:
Cuando entramos en los templos de los herejes, donde no hay nada excepto una cátedra para la predicación y una mesa para hacer una cena, sentimos que estamos entrando en un salón profano y no en la casa de Dios. La música sacra tradicional fue rechazada y reemplazada por música nueva y actual de melodías pegadizas para ser cantada por todos. El latín fue abandonado y sustituido por la lengua vulgar, y se suprimió la voz secreta, pasando a recitarse esta pseudomisa en voz audible y de frente a la congregación, es decir, versus populum. Con respecto al propio ritual aparece lo más tenebroso. De la misa de los catecúmenos conservaron en lengua vulgar una especie de introito, el Kyrie, el Gloria, la colecta, la epístola, el evangelio, e increíblemente el credo, tanto el niceno como el de los apóstoles, pese a que estos dicen: Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y con respecto a la misa de los fieles, crearon unas peticiones genéricas, inventaron la presentación de ofrendas para sustituir al ofertorio, conservaron el diálogo Levantad vuestros corazones, el prefacio y el Sanctus. En lugar de la consagración se incluyó una supuesta recreación de la consagración que no es tal, con elevación incluida. El ósculo de la paz se transformó en un saludo fraterno, se mantuvo el Padre Nuestro, se escenificó la fracción de la Santa Hostia con el pan, simplificando dicho rito, se mantuvo el Agnus Dei que antecede al simulacro de comunión, y en dicho simulacro los asistentes reciben de pie y en la mano el pan y el vino del falso sacerdote o de un supuesto ministro laico, que les dice respectivamente para mayor confusión: El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. La versión del libro de oraciones anglicano de 1552 explica que esta supuesta comunión debe ser dada en la mano para significar que el pan es pan ordinario y que el sacerdote no se distingue en nada del pueblo. En definitiva, todos los puntos del ordinario y propio de la Santa Misa tradicional en los que se expresan o están implícitos la naturaleza sacrificial de la misa y la presencia real de Cristo como víctima fueron eliminados y sustituidos por pasajes de un carácter reformado y ambiguo. Además, crearon su propio oficio divino en lengua vernácula, reduciendo el número de horas a 4, que son la oración matutina, la oración a mediodía, la oración vespertina y la oración nocturna, repartiendo el salterio en 4 semanas e incluyéndose también una especie de oficio de lecturas. En dichos salterios se incluyen también los cánticos bíblicos. Esta pseudomisa anglicana fue declarada en su momento como inválida y hereje, y sin embargo cambios similares a estos, por no decir idénticos, fueron realizados en la liturgia católica tras el Vaticano II por medio de la Reforma de 1969, pero esto lo explicaremos en próximos capítulos. Al igual que en el resto del continente, también en Inglaterra, la Reforma derivó en violencia, en este caso en la persecución y represión por parte del Estado de todos aquellos que se negaban a adherirse a este nuevo culto impuesto por el rey. Para que vean los extremos a los que llegaron, citemos el caso de Santo Tomás Moro, Lord Canciller de Enrique VIII, y el cardenal católico San Juan Fisher, que fueron acusados, juzgados y condenados a muerte por un supuesto delito de alta traición al no prestar el juramento antipapista en el momento del surgimiento de la Iglesia anglicana. De igual forma se persiguió al clero y hasta los fieles de a pie eran multados por no asistir al culto hereje.